La voz de Dios oyen señales que muchos pasan por alto. La expectativa equivocada que nos deja sordos comienza aquí. Muchos creen que la voz de Dios llega como un evento extraordinario, una frase clara, una señal imposible de ignorar. Esa expectativa aprendida y repetida se convierte en un filtro peligroso, porque mientras esperas lo espectacular, pasas por alto lo esencial. Mientras buscas una voz que irrumpe, Dios está hablando de formas que no compiten con el ruido. Y como no gritan, las descartas. Como no presionan, dudas. Como no impresionan, las ignoras. Dios no dejó de hablar hoy. Lo que cambió fue el volumen, cambió la forma, cambió el lugar desde donde escuchas. Cuando esperas una señal que te saque de la confusión de golpe, te vuelves incapaz de reconocer las señales que te están ordenando por dentro. Y entonces aparece una sensación engañosa, a silencio, pero no es silencio. Es ajuste, es dirección sin espectáculo, es guía sin urgencia. Y si el problema no es que Dios no habla, sino que tú estás escuchando desde una expectativa equivocada, y si la voz que buscas no viene para sorprenderte, sino para formarte. La Biblia está llena de momentos donde Dios habló sin levantar la voz, sin explicarlo todo, sin dar certezas inmediatas. Habló en procesos ampé, en cambios lentos, en decisiones que se fueron aclarando con el tiempo. Pero hoy muchos descartan ese lenguaje porque no coincide con lo que imaginaban. Cuando reduces la voz de Dios a lo extraordinario, pierdes la capacidad de reconocerlo en lo cotidiano. Y Dios habla hoy en lo cotidiano, en lo que se acomoda, en lo que se paga, en lo que deja de tener sentido sin razón aparente, en lo que ya no te mueve como antes. Ahí, justo ahí, comienza la señal que muchos pasan por alto. Porque Dios no siempre irrumpe para llamar tu atención. A veces reorganiza tu interior para enseñarte a escuchar. Y si no entiendes esto, puedes pasar años buscando señales nuevas, sin darte cuenta de que ya estás siendo guiado. La religión te enseña qué hacer. La relación te enseña quién eres. Cuando Dios habla quitando, no agregando, el mensaje suele confundirse con pérdida o retroceso. Estamos acostumbrados a pensar que la guía divina siempre suma nuevas oportunidades, nuevas fuerzas, nuevas certezas. Pero muchas veces Dios guía retirando, quitando impulsos que antes te empujaban, quitando entusiasmo por caminos que parecían correctos, quitando urgencias que te movían sin pausa. Este tipo de señal desconcierta porque no se presenta como algo espiritual. Se siente más bien como un vacío, como una pausa incómoda, como una falta de ganas que no puedes explicar y entonces dudas. Te preguntas si estás fallando, si te estás enfriando, si pelliqui la fe, pero lo que está ocurriendo no es ausencia, es intervención silenciosa. Dios quita para proteger, quita para evitar decisiones que nacerían desde la prisa o desde una identidad que ya no encaja. Quita para que no avances con fuerza en una dirección que no corresponde a quien estás llegando a ser. Y como no te lo explica todo, como no te da un discurso claro, el alma se inquieta, pero el retiro es parte del lenguaje de Dios. Cuando algo que antes te emocionaba deja de moverte. No siempre es desgaste. A veces es guía. Cuando una puerta ya no te atrae aunque siga abierta, no siempre es miedo. A veces es cuidado. Dios no siempre cierra con ruido. A veces deja que el deseo se apague para que no tengas que forzar nada. Esta señal se pasa por alto porque no se celebra. No se anuncia o no se comparte fácilmente. Pero es una de las formas más claras en que Dios habla hoy. No te empuja hacia lo nuevo, te retira de lo que ya no te conviene. Y si no aprendes a leer este lenguaje, puedes insistir en avanzar donde Dios ya te está pidiendo detenerte. En el siguiente momento vamos a entrar en otro tipo de señal igualmente ignorada. Las señales que no emocionan pero orientan, porque no todo lo que viene de Dios produce intensidad, a veces produce estabilidad y esa diferencia cambia la forma de escuchar. Cuando Dios se convierte en una obligación y no en un encuentro, las señales que no emocionan pero orientan son quizá las más fáciles de ignorar y al mismo tiempo las más fieles. Vivimos en una cultura que asocia lo verdadero con lo intenso. Si algo no conmueve, si no provoca una reacción fuerte,
asumimos que no tiene peso espiritual. Pero la voz de Dios no siempre se manifiesta a través de emoción, muchas veces se manifiesta a través de dirección estable, silenciosa y persistente. Estas señales no aceleran el corazón a no, generan euforia, no producen lágrimas inmediatas. Lo que producen es algo más profundo y menos llamativo en coherencia interior. Empiezas a notar que ciertas decisiones, aunque no te entusiasmen, se sienten correctas. No porque sean fáciles, sino porque no generan conflicto interno. No hay ruido, no hay lucha, solo una sensación de alineación que no necesita ser defendida. Dios muchas veces guía de esta manera porque la emoción es volátil. Cambia con el cansancio, con el miedo, con la expectativa. La orientación, en cambio, permanece. Puedes estar cansado y seguir sintiendo que ese camino es el adecuado. Puedes estar inseguro y aún así notar que algo dentro de ti no se desordena. Esa estabilidad no viene de ti, viene de una guía que no depende de tu estado de ánimo. El problema es que muchos descartan estas señales porque parecen demasiado simples. No parecen espirituales, no parecen una respuesta directa, pero justamente por eso son confiables. Dios no necesita impresionarte para guiarte. No necesita convencerte con intensidad. Su voz no compite con tu emoción. Se sostiene incluso cuando la emoción desaparece. Cuando una señal viene de Dios, no te arrastra ante, acompaña. No te presiona ante, afirma. No te empuja a decidir rápido. Te permite caminar con calma. Y esa calma no es pasividad. Es claridad sin urgencia. Es una forma de dirección que respeta tu proceso. Muchos se equivocan porque buscan sentir algo fuerte para confirmar que Dios está hablando. Pero Dios no siempre confirma con emoción. A veces confirma con paz constante, con una sensación de orden que se mantiene día tras día, con una dirección que no se va, aunque no la entiendas del todo. Si hoy estás esperando sentir algo más intenso para avanzar, quizá estás pasando por alto lo que ya está presente. Tal vez Dios ya está hablando, pero no de la forma que esperabas. Tal vez la señal no vino para emocionarte, sino para orientarte. Y cuando aprendes a valorar este tipo de guía, dejas de depender de sensaciones y empiezas a caminar con discernimiento. En el siguiente momento vamos a entrar en otra señal que muchos no saben leer. El cambio interno que no pediste, pero llegó porque Dios no solo habla desde afuera, muchas veces habla transformando silenciosamente lo que sucede dentro de ti. El miedo como motor espiritual oculto, el cambio interno que no pediste, pero llegó, es una de las formas más profundas y menos reconocidas en que Dios habla hoy. No vino como respuesta a una oración específica, no fue algo que solicitaste con palabras claras, simplemente ocurrió. Un día te diste cuenta de que ya no piensas igual, ya no reaccionas igual, ya no deseas ciertas cosas como antes. Y ese cambio no fue forzado, fue silencioso, fue gradual, fue real. En este tipo de señal desconcierta porque rompe la lógica religiosa tradicional. Estamos acostumbrados a pedir y recibir, a buscar y encontrar. Pero aquí no hubo petición consciente, hubo transformación. Y cuando no sabes cómo explicar ese cambio, puedes llegar a pensar que es confusión, desgaste o pérdida de fe. Pero muchas veces es todo lo contrario. Es una reconfiguración interior que no nace de tu esfuerzo, sino de una guía que opera a un nivel más profundo. Dios habla hoy transformando sensibilidades. Empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no te edifican, que ciertos ambientes te cansan sin razón aparente, que algunas metas, aunque sigan siendo posibles, ya no te representan. Y no es culpa, no es miedo, no es rechazo, es discernimiento en formación. Es Dios afinando tu percepción para que no sigas caminando desde una versión antigua de ti. Este cambio suele generar incomodidad porque te deja entre dos mundos. Ya no encajas del todo donde estabas, pero todavía no ves con claridad hacia dónde vas. Y en ese espacio intermedio, muchos se angustian. Intentan volver a sentir lo mismo, a forzar el entusiasmo, recuperar la motivación anterior, pero lo que se fue porque ya no sostenía lo que estás llegando a ser. La Biblia muestra una y otra vez que Dios transforma antes de explicar. Cambia el corazón antes de mostrar el camino completo.
porque si entendieras todo desde el inicio, caminarías desde la razón. Pero cuando el cambio ocurre primero, caminas desde la obediencia interior, desde una confianza que no depende de mapas claros. Cuando Dios produce un cambio que no pediste, te está preparando para algo que todavía no ves. Está creando espacio, está quitando dependencias emocionales, está debilitando apegos que te limitarían más adelante. Y aunque no tengas palabras para explicarlo, el cambio ya está hablando. Muchos pasan por alto esta señal porque esperan instrucciones externas. Pero Dios hoy habla formando una nueva sensibilidad interna. Y esa sensibilidad, aunque incómoda al principio, se convierte en una brújula confiable con el tiempo. No te grita, no chimpulla, te transforma para que puedas reconocer lo que viene después. En el siguiente momento vamos a tocar una señal que suele interpretarse mal y que genera mucha culpa. Cuando Dios usa el cansancio como mensaje, porque no todo agotamiento es debilidad espiritual, a veces es una advertencia amorosa de que algo ya no debe seguir igual. La relación real no se basa en reglas, se basa en confianza. Cuando Dios usa el cansancio como mensaje, casi nadie lo reconoce como una señal divina. La primera reacción suele ser culparte, pensar que estás fallando, que te enfriaste, que perdiste disciplina espiritual, pero no todo cansancio es retroceso. No todo agotamiento es falta de fe. Hay un cansancio que no nace del pecado ni de la desobediencia. Nace de insistir en sostener algo que ya no corresponde al momento que estás viviendo. Este cansancio es distinto, no se va con descanso físico, no desaparece con vacaciones ni con un fin de semana libre. Es un desgaste más profundo, un agotamiento del alma que aparece cuando sigues empujando una dinámica que ya no tiene vida. Sigues haciendo, sigues intentando, sigues cumpliendo, pero por dentro algo se resiste. Y esa resistencia no es rebeldía, es discernimiento corporal y espiritual hablando a la vez. Dios creó al ser humano como una unidad. Espíritu, mente y cuerpo no funcionan separados. Por eso muchas veces Él habla a través del cuerpo antes de que la mente pueda procesarlo. El cansancio aparece como una alarma suave, no como castigo. Te dice que algo necesita ser revisado, que el ritmo no es sano, que la motivación no es limpia, que estás cargando más de lo que te fue pedido. Este tipo de cansancio suele aparecer en personas comprometidas, en personas responsables, en personas que no saben detenerse porque sienten que hacerlo sería fallar. Pero Dios no honra el agotamiento constante. Dios no mide la fidelidad por cuanto resistes sin descanso. Muchas veces el cansancio es la forma más clara en que Dios te está pidiendo parar, reevaluar, soltar una forma antigua de avanzar. La culpa aparece cuando interpretas el cansancio como debilidad espiritual. Si exiges más, te presionas más y eso solo profundiza el desgaste. Pero cuando entiendes el cansancio como mensaje, algo cambia. Empiezas a escuchar lo que antes ignorabas. Empiezas a preguntar qué estás sosteniendo por costumbre y no por llamado. ¿Qué haces por miedo a decepcionar y no por convicción? ¿Qué cargas? Porque siempre fue así, no porque Dios lo esté pidiendo hoy en la Biblia. Dios nunca glorificó el agotamiento. Al contrario, muchas veces intervino cuando sus siervos estaban exhaustos. No los reprendió, los restauró, les dio descanso, alimento, silencio, porque antes de redirigirlos necesitaban recuperar sensibilidad. El cansancio extremo no te hace más espiritual, te vuelve menos capaz de escuchar. Si hoy estás cansado de una forma que no entiendes, no lo descartes, no lo espiritualices con culpa, detente, observa, pregunta. Tal vez Dios no te está pidiendo que sigas empujando, tal vez te está hablando a través de ese cansancio para protegerte de una ruptura mayor. En el siguiente momento vamos a entrar en otra señal muy sutil y muy persistente. La repetición invisible que insiste sin gritar, porque Dios muchas veces no habla una sola vez. Habla regresando suavemente hasta que estás listo para escuchar. Porque la religión controla, pero la relación transforma. La repetición invisible que insiste sin gritar es una de las formas más constantes en que Dios habla hoy. No llega como una revelación repentina ni como una idea brillante que aparece una sola vez.
Llega regresando, envuelve cuando no la llamas. Se presenta cuando no la estás buscando. Permanece incluso cuando intentas ignorarla y precisamente por no presionar, por no imponerse, muchos la descartan. Esta repetición no genera ansiedad, no te empuja, no te obliga a decidir de inmediato. Simplemente está ahí. Puede ser una pregunta que regresa, una inquietud suave, una dirección que vuelve a aparecer en distintos momentos, bajo distintas formas. No se impone con fuerza, pero tampoco desaparece. Y con el tiempo, comienza a llamar tu atención por su constancia, no por su intensidad. Dios usa la repetición porque respeta los procesos, no invade, no acelera. Sabe que algunas verdades necesitan madurar antes de ser asumidas. Por eso no gritan, esperan, regresan, acompaña, y mientras tanto permite que la idea repose en ti hasta que estés listo para escucharla sin resistencia. Muchas personas confunden esta repetición con obsesión o con pensamiento propio, pero hay una diferencia clave. El pensamiento obsesivo genera tensión. La repetición de Dios genera claridad progresiva. Puede incomodar, pero no desordena. Puede cuestionar, pero no confunde, no te roba la paz. Te la va ordenando poco a poco. Esta señal suele aparecer cuando estás en una etapa de transición, cuando algo está por cambiar pero todavía no ves el cómo. La repetición funciona como una preparación interna. No te da el mapa completo, te mantiene atento, te ayuda a no volver atrás sin que tengas que forzarte a avanzar. En la Biblia Dios habló muchas veces así, no siempre con instrucciones nuevas, sino reafirmando lo que ya había dicho de distintas maneras, en distintos momentos, no porque la persona no escuchara, sino porque necesitaba tiempo para integrar. Dios no se cansa de repetir lo que es importante. Nosotros somos los que nos cansamos de escuchar lo que implica cambio. Si hay algo que vuelve a ti con calma, sin presión, sin urgencia, pero con persistencia, no lo descartes. No lo apagues con ruido, no lo llenes de distracciones. Tal vez no necesitas una señal nueva, tal vez necesitas reconocer que Dios ya está hablando y lo está haciendo con paciencia. En el siguiente momento vamos a abordar una verdad que libera a muchos. ¿Por qué las señales de Dios no siempre traen respuestas claras? Porque Dios no siempre explica el camino completo, pero nunca deja solo al que escucha, la voz que juzga versus la voz que guía. ¿Por qué las señales de Dios no siempre traen respuestas claras? Es una de las preguntas más difíciles para quien está aprendiendo a escuchar. Esperamos que cuando Dios hable, todo se aclare de inmediato, que la confusión desaparezca, que el camino quede definido, pero muchas veces ocurre lo contrario. Las señales aparecen y aún así las respuestas completas no llegan. Y eso no es un error, es parte del modo en que Dios guía. Dios no siempre habla para darte información. Muchas veces habla para darte compañía, para que no camines solo mientras aprendes a confiar. Si Dios explicara todo desde el inicio, tu fe se apoyaría en la certeza, no en la relación. Caminarías por entendimiento total, no por dependencia viva. Y la fe, cuando se apoya solo en claridad, se vuelve frágil frente a lo inesperado. Las señales de Dios suelen mostrar el siguiente paso. No todo el recorrido ilumina lo suficiente para avanzar hoy, no para controlar mañana. Por eso generan una tensión interna. Quieres entender más, pero solo tienes lo necesario para no perderte. Y esa tensión no es castigo, es formación. Es Dios enseñándote a caminar con Él, no delante de Él ni detrás de Él. A muchas personas se frustran porque confunden guía con explicación. Piensan que si Dios está hablando deberían entender todo, pero la Biblia muestra una y otra vez que Dios guió a personas que no sabían exactamente a dónde iban, solo sabían con quién caminaban. Y eso fue suficiente. La claridad total nunca fue la base de la obediencia. La confianza sí, en cuando Dios no explica todo, está protegiéndote de dos extremos, de la ansiedad por controlar y del orgullo de creer que ya entiendes. La falta de respuestas completas te mantiene humilde, atento, dependiente, obliga a escuchar más profundamente, no solo a ejecutar instrucciones. Las señales sin explicación también filtran tus motivaciones. Si solo obedeces cuando entiendes, obedeces por seguridad, pero cuando sigues una señal sin tener todas las respuestas, obedeces por relación,
y esa diferencia transforma el corazón, te vuelve más sensible, más paciente, más consciente de la presencia de Dios en el proceso, no solo en el resultado. Si hoy sientes que Dios te está señalando algo, pero no te está explicando todo, no lo fuerzes. No lo llenes con suposiciones, no lo conviertas en angustia. Aprende a caminar con lo que tienes. Dios no está en silencio por descuido. Está hablando lo necesario para este momento. El resto se revelará cuando haga falta. En el siguiente momento vamos a entrar en una señal que muchos solo entienden con el tiempo. La señal que se revela solo cuando miras atrás. Porque hay guías de Dios que solo se comprenden cuando ya caminaste un tramo del camino. Cuando haces cosas para Dios, pero no estás con Dios. La señal que se revela solo cuando miras atrás es una de las más desconcertantes, porque mientras estás dentro del proceso parece invisible. No la reconoces como guía en el momento. No la interpretas como voz de Dios en solo la vives. Caminas, dudas, te adaptas, avanzas con inseguridad. Y recién después, cuando el tiempo pasó, algo se ordena en tu interior y dices, ahora lo entiendo. Dios muchas veces guía así porque hay comprensiones que solo nacen de la experiencia. Si las entendieras antes, no te formarían. Solo te informarían, pero Dios no busca darte datos espirituales. Busca transformarte. Por eso permite que camines sin darte todas las explicaciones, sabiendo que más adelante tendrás la perspectiva necesaria para reconocer su mano en lo que antes parecía confuso. Cuando miras atrás, empiezas a notar patrones, ves como ciertos caminos se cerraron justo a tiempo, como decisiones que parecían errores te protegieron, como encuentros aparentemente casuales marcaron un giro, como retrasos que te frustraron evitaron consecuencias mayores. Nada de eso parecía señal cuando ocurrió, pero con distancia todo empieza a tener sentido. Esta forma de guiar suele incomodar a quienes quieren certeza inmediata, porque exige confianza sostenida. Te obliga a aceptar que no todo se entiende en tiempo real, que algunas señales no vienen para ser reconocidas al instante, sino para ser confirmadas con el fruto que dejan. Y ese fruto no es euforia, es coherencia, es crecimiento, es paz retrospectiva. La Biblia está llena de historias así, personas que solo comprendieron la voz de Dios después de haber obedecido sin entender. Solo al mirar atrás, reconocieron que no estaban perdidos, estaban siendo conducidos. Pero mientras caminaban, no lo sabían, solo confiaban lo suficiente para no detenerse. Esta señal es importante porque libera de la obsesión por interpretarlo todo ahora. Te permite caminar sin exigirte comprensión total. Te enseña que escuchar a Dios no siempre es reconocerlo en el momento, sino descubrirlo en el resultado. Y cuando eso ocurre, la fe se vuelve más humilde, más profunda y más real. Si hoy estás en una etapa que no entiendes del todo, nuchi condenes, no concluyas que estás lejos de Dios. Tal vez estás exactamente donde necesitas estar para comprender más adelante. Dios no siempre se revela para que lo entiendas ahora. A veces se revela para que lo reconozcas después. En el siguiente momento vamos a entrar en una pregunta muy práctica y necesaria. ¿Cómo no confundir señales divinas con ruido espiritual? Porque cuando empiezas a prestar atención, también necesitas aprender a discernir sin caer en confusión y exceso de interpretación. La relación real con Dios te vuelve humano, no perfecto. ¿Cómo no confundir señales divinas con ruido espiritual? Se vuelve esencial cuando empiezas a prestar atención, porque el mayor riesgo no es ignorar a Dios, sino atribuirle todo. Cuando todo parece señal, nada lo es. Y ahí la escucha se contamina. Aparece la ansiedad, la sobreinterpretación, el cansancio mental, no porque Dios esté hablando demasiado, sino porque el corazón perdió quietud. El ruido espiritual suele nacer de la prisa por entender, de la necesidad de tener certeza inmediata, de querer decidir rápido para aliviar la incomodidad. Ese ruido no descansa, no espera a no se aquieta, te empuja a sacar conclusiones antes de tiempo. Y aunque use lenguaje espiritual, su efecto es confusión, no claridad. Las señales que vienen de Dios tienen una cualidad distinta. No se multiplican sin sentido, no cambian cada día, no dependen del estado emocional del momento. Permanecen, se sostienen, vuelven con calma en el ruido
en cambio, es reactivo. Aparece con la ansiedad, se intensifica con el miedo, desaparece cuando cambia el ánimo. Una clave importante es observar el fruto interno. El ruido espiritual fragmenta, te divide, te hace dudar de todo, te deja inquieto incluso después de decidir. La señal de Dios, aunque no traiga respuestas completas, unifica, ordena, te permite avanzar sin sentirte roto por dentro. No acelera, pero acompaña. Otra diferencia es el tiempo. El ruido exige acción inmediata. La señal de Dios resiste el paso del tiempo. Puedes detenerte, esperar, orar, y sigue y ya no se diluye. No se contradice. No se vuelve agresiva. Esa permanencia sin presión es uno de los filtros más claros para discernir. Dios no necesita confundirte para guiarte. No juega con ambigüedades para probarte. Si algo te lleva a perder la paz, a obsesionarte, a interpretar cada detalle como mandato, eso no viene de Él. El Dios no habla para que vivas tenso. Habla para que camines atento, pero firme. Aprender a discernir no es aprender a analizar más sano. Es aprender a calmarse más sano. A escuchar desde un lugar menos reactivo. A aceptar que no todo necesita una interpretación espiritual inmediata. A permitir que las señales verdaderas se distingan por su coherencia, no por su intensidad. En el siguiente y último momento vamos a integrar todo lo que vimos, porque llega un punto en que te das cuenta de algo fundamental. Dios no dejó de hablar, tú ya estás en el proceso. Y reconocer eso cambia por completo la forma en que caminas. No se trata de cambiar de fe, sino de cambiar de lugar interior. Dios no dejó de hablar, tú ya estás en el proceso. Esta es la verdad que une todas las piezas y al mismo tiempo la que más cuesta aceptar, porque implica reconocer que no estás esperando algo que aún no llegó. Estás viviendo algo que ya comenzó. La guía no siempre se presenta como una voz clara ni como una señal inconfundible. Muchas veces se manifiesta como un proceso silencioso que solo se vuelve evidente cuando dejas de exigirle a Dios que hable como esperas. Cuando miras todo lo que has vivido, las pausas, los cambios internos, el cansancio que te obligó a detenerte, las ideas que regresaron sin presión, las decisiones que se aclararon con el tiempo, empiezas a notar un hilo conductor. Nada fue aleatorio, a nada fue abandono. Todo formó parte de una conversación continua que no dependía de palabras, sino de formación interior. Dios habla hoy mientras caminas. No después de que resuelves todo, no cuando ya estás listo. Habla en el proceso mismo de volverte sensible y perder certezas falsas, de soltar caminos que ya no encajan, de aprender a esperar sin desesperarte. Y muchas veces no reconoces su voz porque estás buscando confirmaciones externas, cuando la guía ya está ocurriendo dentro. Aceptar que ya estás en el proceso te libera de la ansiedad de buscar más señales, te devuelve al presente, te permite caminar con lo que tienes sin forzar claridad, sin inventar respuestas, sin castigarte por no entender todo. Empiezas a confiar en que Dios no te habla para probarte, sino para acompañarte. No para confundirte, sino para formarte. Esta conciencia cambia la forma en que interpretas tu historia reciente. Lo que antes llamabas retraso, ahora lo ves como protección. Lo que llamabas confusión, ahora lo entiendes como transición. Lo que llamabas silencio, ahora lo reconoces como un volumen distinto, más bajo, pero más constante. Dios no gritó porque no necesitaba competir. Te estaba guiando desde un lugar más profundo. Cuando comprendes esto, la fe deja de ser una búsqueda tensa y se convierte en una caminata consciente. Ya no necesitas entender cada paso para avanzar. Ya no necesitas sentir algo extraordinario para confiar. Caminas porque reconoces una dirección que, aunque sutil, es fiel. Y esa fidelidad se demuestra con el tiempo. Dios no dejó de hablar hoy. Tú no estás atrasado. No estás fuera. No estás perdido. Estás siendo formado mientras aprendes a escuchar de otra manera. Y cuando aceptas que ya estás en el proceso, algo descansa por dentro, porque ya no caminas esperando una voz futura. Caminas reconociendo una presencia que nunca se fue.